Buenas noches compañeros, buenas noches tutor. En esta oportunidad, mi grupo y yo nos ha tocado hablar sobre la vida del Vallejo y uno de los poemas que hemos elegido es España aparta de mí, es de Cádiz. El tutor que está a cargo de este proyecto es Elvis Carrasco de Los Ángeles. El nombre de los integrantes es Enríquez Leiva Araceli y Joseph de la Cruz. Bueno, en esta oportunidad me tocará hablar sobre la vida de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el menor de 11 hermanos. Su abuelo Galegoni fue sacerdote, su abuela fue una india mestiza y Vallejo demostró ser un excelente alumno en su escuela. Estudió su primaria en Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio de San Nicolás de Chuco. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de la Libertad y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, pero abandonó sus estudios para alistarse como maestro en Trujillo. Vallejo tuvo una infancia muy nutrida por parte de su padre. Gracias a eso pudo llegar a agarrar libros, documentos y archivos hasta en francés que llegaron a nutrir su conocimiento. También tuvo el agrado de ver a ingenieros trabajar, manejar las máquinas, lo cual le ayudó a él ver cómo era la tecnología en su tiempo y cómo lo avanzaba. Eso se ve reflejado en sus obras, Tuxeno y Paco Yunque. De la misma manera, en 1910, ni bien llega a Trujillo, se matricula en la Universidad de Trujillo, en la Facultad de Letras y Lenguas. Su motor y motivo eran sus padres, que siempre le mandaban cartas de amor para que no se rindieran. Ahora hablaremos sobre los amores de Vallejo. Sabemos que todo gran poeta tiene una musa que lo inspira, que lo emociona, que por alegría o por tristeza impulsa a generar la expresión de estos profundos sentimientos en poemas u otros escritos. Ellas fueron María Rosa Sandoval, la musa inspiradora de Heraldos Negros; Zoila Rosa Cuadra, también llamada Mirto; Otilia Villanueva Pajares, la musa esquiva de Trilce; Henriette Maisel; y la última mujer que permaneció con Vallejo fue Georgette Marie Philippa. Hablaremos sobre Georgette. Ella hizo todo cuanto pudo para apoyar los proyectos e ideales marxistas del escritor Vallejo. Eso demuestra que no fue cualquier mujer o un simple amor de Vallejo, fue alguien que estaba dispuesta a darlo y dejarlo todo por él, porque existía un gran sentimiento entre ellos, un amor que traspasaba todo tipo de barreras de los que ya no se aprecian y se van perdiendo con el tiempo. Ella fue una gran mujer a quien le debemos el éxito de muchas de las obras de nuestro escritor y que la fue una de las más grandes inspiraciones. Muerte de la madre de Vallejo. La madre en general es una figura a la que relacionamos con el amor, el cariño, la calidez del hogar. Para César Vallejo fue exactamente igual, con la diferencia que en sus obras le dedicaba importantes líneas, por todo lo que ella sin César Vallejo ha ocupado un lugar indiscutible, importante en su imagen, como una representación metafórica de la creación poética, equiparable mediante el esfuerzo y trabajo del artista. De esta manera, podemos entender que Vallejo sufría por el fallecimiento de su madre y deja en evidencia ello en sus versos Trilce, exhibiendo la angustia y la tristeza, recordándola con concordancia a su madre querida. La muerte de la madre de Vallejo está presente en los versos de su poema Trilce, en la cual aparece tanto como núcleo central y de manera secundaria, probablemente como reflejo del dolor causado por su defunción en agosto del año 1918. Vallejo trabajaba como maestro en una escuela privada. La noticia de la muerte de su madre lo abate, pero no puede viajar a los funerales. Desde el primer poema, Los Heraldos Negros, se revela como un poeta radicalmente distinto. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ya la primera estrofa plantea los fundamentos de la poética del libro, la noción del destino como trágico, la condición humana como agonía, la orfandad como definición de lo vivo, un programa romántico en efecto, pero dramatizado por el no saber, que es tanto desamparado existencial como pérdida del habla. Podemos mencionar que si bien es cierto, Vallejo siempre desde su infancia ha sido pegado a su familia. Fue un golpe muy duro y más aún el no poder estar presente en su despedida de su madre, a la que consideraba el mayor ejemplo de fortaleza y perseverancia. Se había ido. No obstante, él no pudo sobrellevar la muerte de su madre y es entonces que decide plasmar su sentir hacia su madre en su obra Trilce.
en donde podemos ver que es protagonista de sus principales versos. Ahora hablaremos sobre Vallejo en la cárcel. Se conoce por fuentes cercanas, estando en Trujillo en 1920, regresa a Santiago de Chuco, para entonces su madre había muerto. Vallejo es acusado de ser instigador del saqueo e incendio de la finca de Raúl Santamaría. Ocurrió el 1 de mayo de 1920 y encarcelado durante 112 días. Siendo beneficiario de una amnistía, consiguió su libertad. El Poder Judicial indemnizó a César Vallejo por injusta prisión realizada debido a la publicación de una carta en la que se confirma que César Vallejo estuvo preso injustamente hasta 1921, acusado de un crimen que no cometió. Vallejo describe el impacto que le causó estos hechos en el siguiente verso: en suma, no poseo nada para expresar mi vida, sino mi muerte. Vallejo en Europa. Se le presentó muchas facultades y problemas, donde gracias a su labor periodística logra salir adelante y ganarse un nombre en la literatura. Cuando Vallejo radica en Europa, París le permitió pasar del entusiasmo bohemio de aquella primera noche interminable en la Place Pigalle con amigos, el músico Alonso de Silva, hasta la zozobra de una enfermedad crónica, producto de sus días de hambre, soledad y depresión, que lo tuvo postrado en el hospital de la Charité, donde fue operado en 1924. De ahí este fragmento de un poema en prosa que antecede en estilo a su clásico Masa. Ignoro lo que será del enfermo esta mujer, que le besa y no puede sanarle con el beso, le mira y no puede sanarle con los ojos, le habla y no puede sanarle con el verbo. Es su madre y como pues no puede sanarle. Es su amada y como pues no puede sanarle. Es su hembra, hermana, y como pues no puede sanarle. Es simplemente una mujer y como pues no puede sanarle. Porque esta mujer le he besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo, y cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. Las ventanas se han estremecido, recuperado este primer año de padecimiento del síndrome del migrante y readaptado a su contexto parisino. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. La situación económica de César Vallejo mejoraría gracias a su labor periodística, que le permitió ganarse un nombre como crítico de arte y literatura por sus colaboraciones en revistas limeñas. Ahora hablaremos sobre la muerte de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza fallece un Viernes Santo del 15 de abril de 1968, meses antes y más precisamente en septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1937. Escribió casi todo lo que ahora son los poemas humanos, periodo final cuando fragua y cincela también ese poemario incandescente, dedicado a los voluntarios de la República de la Guerra Civil, que asoló a la patria de sus abuelos de España, aparta de mí este cáliz. Sánchez, 2006. Aún antes de su muerte, Vallejo siguió haciendo lo que más quería y mostrando todo su sentir personal y esa conexión que tiene entre la muerte y el sufrimiento de cada familia, haciendo referencia a su poemario España, aparta de mí este cáliz. Obras de Vallejo. En la narrativa de Vallejo también se aprecia su transformación ideológica. Entre ellas tenemos Escalas Melagrafiadas, que salió en 1923, Fabia Salvaje, 1923, Hacia el reino de los Isiris, terminado en 1928, se publicó póstumamente. Hacia 1930, influenciado por el narcisismo, empezó a escribir relatos más imbuidos de la problemática social y circunscritos en el llamado realismo social. El Tuceno, Paco Yunque. Otros relatos escritos entre 1935 y 1936, pero que dejó inconclusos: El niño del carrizo, Viaje alrededor del porvenir, Los dos Zoras, El vencedor. Su obra narrativa completa fue publicada en 1967 bajo el título de César Vallejo, Novelas y cuentos complejos. Lima, Francisco Mucamán, edición supervisada por Joliet Vallejo. Ahora presentaremos nuestro poema musicalizado. Niños del mundo, si cae España, digo es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro, dos láminas terrestres, niños, que da de las 7 cóncavas, que temprano en el sol los que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viajó vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas,
esta madre, con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división, y suma niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a casar? De crecer, ¿cómo vas a castigar el año del mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote de Lipton con la medalla de llanto. ¿Cómo va el cordillero a continuar atado por la pata del gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto baja la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Baja la voz, que está con su rigor, ese es grande sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, y habla la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Baja la voz, os digo, baja la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños del mundo, id a buscarla. Buenos días, esta es la entrevista con la señorita Gina Herrera. La primera pregunta que se realizará: ¿conoces sobre César Vallejo? César Vallejo es un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores representantes de lo que es la poesía universal del siglo XX. Siguiente pregunta: ¿qué opinas acerca del poema que nos tocó sobre el escritor César Vallejo, que se llama España, aparta de mí este cáliz? Es un poema que encuadra el realismo socialista. Fue inspirado en la Guerra Civil Española. Lamentablemente fue publicada ya cuando el autor falleció, pero aún así las representaciones que hizo dentro del poema pues son muy significativas para ese tiempo también. ¿Qué opinas sobre la guerra en ese entonces? Bien, las guerras es como una espada de doble filo, ya que trae cosas buenas y trae cosas malas. ¿Buenas en qué sentido? Ya que los países que están enfrentándose por esas guerras puedan lograr una expansión territorial. Pero también la parte mala que vemos es que todas las guerras traen siempre consecuencias malas. Traen muertes, trae sufrimiento, y en la obra en la poesía que escribió César Vallejo da a reflejar eso, ya que hubo mucho sufrimiento de parte de niños, de madres, incluso de los mismos soldados que fueron asesinados o fueron masacrados en ese entonces. Esta obra hace una referencia a todo lo que pasó en ese entonces. Por eso ahora ya no es necesario las guerras que sean prácticamente físicas, pero aún así se puede ver o se puede reflejar que aún hay mucho sufrimiento en esa parte de los niños, que aún en otras partes del mundo aún siguen confrontándose de esa manera. Pero aún así es un bonito mensaje el que dejó César Vallejo en su poesía. Gracias, señorita Gina, por sus palabras y por su tiempo prestado. Que tenga un buen día. Gracias.